Andrés Vargas Araujo, soy estudiante de agronomía en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Esta es la sustentación para la fase número 6 y la evaluación final de cultivos de clima medio. Como principal medida, nos pidieron describir los siguientes temas que estaban en esta tabla, que eran sistemas agroforestales, que es la asociación de los diferentes cultivos forestales, favoreciendo en alguna medida a cultivos agronómicos. Como un ejemplo de esto teníamos el caucho como sombra para el cultivo de arazá y el yopo como sombrío para el cacao o para el café. La agricultura climáticamente inteligente son estrategias que se tienen en cuenta para el poder seguir cultivando sin seguir haciendo el mismo daño al medio ambiente. Como ejemplo de esto, tenemos que se siembra y conservan bancos de proteína, que luego es cosechado para uso de alimentos animales. Y la recirculación del agua dentro de un cultivo para que solo se use lo necesario en el cultivo y sea reintegrada al cauce de donde se tomó principalmente. Y el cambio climático, que son los diferentes factores que se han desarrollado por las acciones tomadas por el ser humano en cuanto al clima, texturas de suelo y demás acciones que se han encontrado. Ejemplo de esto es la necesidad de la maquinaria agrícola en la preparación de terrenos, pues estos ya por tanto uso, por tanto químico, se han venido volviendo más duros, más áridos y es necesario para poder cultivar romper el suelo con diferente maquinaria agrícola. Se pedía que se planteara un sistema agroforestal teniendo en cuenta cuatro cultivos, un de ciclo corto, para en este caso el maíz, el de ciclo largo, que es el cacao, el semipermanente, que es el plátano, y una especie forestal como el yopo. La descripción del diseño, entonces el yopo se usa principalmente para la sombra, dar sombra, por ejemplo, en este caso al cacao, pero se tiene en cuenta de que el yopo es una especie que por su alto tamaño, por su altura, eh, se aprovecha que el sol no entra directamente y hay posibilidad de que la sombra sea un 70% de toda la luz que puede atravesar. En cuanto al plátano, como es un cultivo semipermanente, este también sirve como sombra por sus hojas anchas y grandes. Además de esto, pues también cuando se cosecha, eh, los pseudotallos son dejados a la mitad, entonces esto sirve como reservas de agua que mantienen un suelo hidratado. Finalmente, pues el cultivo del maíz, que es el de ciclo corto, se aprovecha mucho la materia prima que queda luego de la cosecha. Esto con el fin de fabricar diferentes abonos orgánicos. Este sería el gráfico de cómo se establecería el sistema agroforestal. Como podemos observar, el maíz, que es el que más sol requiere, se sembraría eh, en las partes donde el yopo no tenga el alcance.
El cacao pues sí necesita sombra y el plátano pues para aprovechar el espacio se sembraría en medio de los árboles de cacao. La conclusión, las estrategias que se deben implementar de aquí en adelante en cuanto a lo agrícola, a lo pecuario y de producción para el ser humano deben estar de la mano con la conservación del mismo medio, pues el deterioro de este puede que llegue a no dejar producir más y en cambio siempre necesitar más insumos de lo que se pueden abastecer. Los sistemas agroforestales y la agricultura climáticamente inteligente son ejemplos claros de cómo hacer las cosas de una mejor forma y de una mejor manera, siendo esto una forma más funcional y que los mismos agricultores se beneficien sin necesidad de gastar en tanto químico. Muchas gracias.